Hola, bienvenidos al canal de Tito Mecánica Automotriz. Hoy te vengo a compartir algunas de las causas por qué tu automóvil comienza a vibrar. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y si tienes algún problema similar, deja tu comentario aquí abajo. Comencemos con el video. Cuando vas en tu automóvil, comienzas a sentir la sensación de vibración en tu automóvil. Es posible que los cargadores del motor o de la caja de transmisión estén agrietados. Eso genera la vibración a la hora cuando estás partiendo. Debemos revisar los cargadores y si están dañados, cambiarlos por unos nuevos y así solucionarás este tipo de problema. Otra causa de vibración es cuando pisamos el pedal de clutch y comienza a vibrar, en la cual debemos revisar el volante y el kit de embrague. Como solución posible debemos rectificar el volante y cambiar el kit de embrague. Esto nos llevaría a solucionar el problema mencionado. Otro tipo de vibración que podemos sentir en nuestro automóvil es cuando los discos de freno están retorcidos. A la hora cuando nosotros frenamos sentimos esa sensación de vibración en la cual debemos revisar si están a su medida correcta del disco de freno para poderlo rectificar como solución o se puede sustituir por uno nuevo. También debemos revisar los tambores de freno, porque a la hora cuando están retorcidos no hace una fricción correcta a la hora de frenar. Eso va a transmitir ciertas vibraciones. Y si está retorcido, la solución es mandarlo a rectificar para darle la circunferencia correcta. No olvidar también hacerle revisión en las mortazas y el pistón, porque cuando no hace su labor correcta puede originar ciertas vibraciones. Hay otros tipos de causas de vibración dentro de tu automóvil. Aquí te traigo una información valiosa que te servirá a futuro. Préstale mucha atención. ¿Por qué el coche tiembla al salir en primera? Uno de los problemas más frecuentes en un coche es que tiemble al salir en primera. Aunque no lo parezca, muchos conductores tienen que llevar su coche al taller por una avería de este tipo y es necesario para el buen mantenimiento del vehículo, aunque hay que decir que no es un problema demasiado serio y normalmente se suele arreglar. A continuación, te explicamos por qué el coche tiembla al salir en primera y qué hacer en tal caso. ¿Por qué el coche tiembla al salir en primera? Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué el coche tiembla al salir en primera. Esto puede deberse a muchos motivos, además de tener diferentes causas y soluciones posibles. Uno de los motivos más frecuentes es que se trate de un problema de tacto entre el embrague y el acelerador, es decir, que los mecanismos internos de ambos pedales no estén bien equilibrados entre sí. En el momento de acelerar, se produce un temblor debido al intento de ajustar las diferentes piezas. Lo más recomendable es acudir a un taller de confianza para resuelva el problema. De todas formas, este es solo uno de los motivos, aunque el más común, pero puede haber otros. Por ejemplo, el coche puede temblar al salir en primera por un mal funcionamiento de los inyectores. El coche tiembla, pero no hay ninguna avería. También se puede producir la situación en la que el coche tiembla al salir en primera, pero esto no significa que exista ninguna avería. De hecho, es un caso que suele dar a menudo en algunos vehículos modernos y que, en la jerga automovilística, se suele llamar pillarle el punto. Esto significa que, cuando uno cambia de coche, al principio le cuesta acostumbrarse al manejo de los pedales del nuevo vehículo y necesita aprender a controlar los tiempos y la fuerza con la que apretar y soltar los pedales, tanto del embrague como del acelerador, de manera que el cambio de marcha sea correcto y sin brusquedad. En este caso, no se trata de un problema mecánico lógicamente, sino que el conductor tiene que acostumbrarse al juego de pedales del nuevo coche hasta conseguir acelerar en primera sin que tiemble.
Esto suele ocurrir también cuando se pasa de un coche diésel a otro de gasolina, en el que el tacto del embrague y el acelerador es notablemente más suave y el conductor tarda un tiempo en adaptarse. Si tu auto tiembla o vibra cuando sales en primera, hay algunas causas potenciales a considerar. En primer lugar, es posible que tu transmisión tenga problemas para cambiar suavemente. Esto podría deberse a un bajo nivel de líquido de transmisión, componentes del embrague desgastados o un soporte de transmisión dañado. Por otra parte, si su auto tiene una transmisión manual, también es posible que la placa del embrague esté desgastada o dañada, lo que hace que el carro tiemble cuando sueltas el pedal del embrague. Otra posible causa de sacudidas al salir en primera es una falla de encendido del motor. Una falla de encendido del motor ocurre cuando uno o más cilindros del motor no logran encender la mezcla de combustible correctamente. Esto puede hacer que el motor tiemble y vibre, especialmente cuando cambias de marcha. Si nota que el temblor va acompañado de una pérdida de potencia o un ralentí irregular, el culpable podría ser un fallo de encendido del motor. Un tren motriz desgastado o dañado también puede causar sacudidas cuando se sale de la primera marcha. Esto podría deberse a juntas homocinéticas desgastadas, un eje de transmisión dañado o cojinetes de rueda desgastados. Estos componentes pueden hacer que tu automóvil se sacuda o vibre cuando conduce, especialmente a baja velocidad. Finalmente, si tu auto solo tiembla cuando sales en primera, es posible que haya un problema con las ruedas o los neumáticos. Esto podría deberse a un desgaste desigual de los neumáticos, una rueda desequilibrada o una llanta doblada. Estos problemas pueden hacer que tu auto se sacuda o vibre cuando conduce, especialmente a baja velocidad. Vibraciones. ¿Por qué vibra mi coche? ¿Por qué vibra mi coche cuando hace frío? En invierno, puede ocurrir que el coche empiece a dar tirones al conducir o acelerar. A menudo se debe al aceite del motor o al combustible. Normalmente, el aceite de motor es fino y suave, pero cuando hace frío, el aceite del motor se vuelve más viscoso, por lo que es más complicado que llegue a todos los rincones. El número que precede a la W, por ejemplo, 5W30, describe las propiedades de flujo del aceite. Cuanto más alto sea el número, más viscoso será en condiciones de frío. Cuanto más bajo sea el número, más rápido podrá llegar el aceite a todos los puntos, incluso en tiempo frío. ¿Quieres saber qué aceite es adecuado para tu coche? Consejo: no aceleres el coche directamente tras encender el coche durante invierno, sino que es mejor llevarlo poco a poco a la temperatura de funcionamiento. Si el coche vibra en invierno, también se puede deber al combustible. El combustible debe evaporarse antes de poder encenderse. Cuando hace frío, el combustible no se evapora tan bien, por lo que la combustión ya no es ideal. Además, la relación de la mezcla de combustible y aire debe ser correcta. Cuando hace frío, se forma condensación en el conducto de admisión y en la pared del cilindro, que afecta brevemente a la relación aire/combustible. Sin embargo, tras unos minutos de conducción, las sacudidas deberían remitir. Vibraciones en el coche cuando está parado. Bujía de encendido gastada. Si las bujías están desgastadas, lo que tendrás que hacer es reemplazarlas. Si el motor del coche da sacudidas cuando está parado, justo después de arrancar, hay varias causas posibles. Es muy probable que se trate de un daño menor en el sistema de ignición. Si un cable de encendido está defectuoso, el coche puede sacudirse y vibrar después de arrancar estando parado. En muchas ocasiones, se producen averías en los cables de encendido cuando un animal los ha roído. Podrás encontrar en un taller fácilmente qué cables de encendido están rotos y podrás reemplazarlos rápidamente. Otra causa que puede producir vibraciones en el coche cuando está parado puede ser un defecto en la bobina de encendido, una pieza encargada de llevar el bajo voltaje del vehículo a un alto voltaje. Solo de esta manera puede saltar la chispa de ignición a través de la bujía. Esto hace que la bobina de encendido sea una parte particularmente importante e indispensable del sistema de encendido. Con el tiempo, se puede dañar esta zona por fallas de contacto, cortocircuitos o influencias externas como las mordidas de animales. Esta avería se manifiesta a través de un tartamudeo y sacudidas del motor, además de producirse fallos de encendido. Cuando pase esto, deberás revisar el coche en un taller lo antes posible, porque conducir el coche con una bobina de encendido defectuosa puede causar daños muy costosos.
Si las bujías se desgastan, la distancia entre el electrodo central y el de tierra cambia. Como resultado, la mezcla de aire y combustible ya no se enciende en el momento adecuado, lo que puede provocar sacudidas cuando está parado. En el taller, en este caso se quitan las bujías y se comprueba que funcionen correctamente con un calibrador de espesor. Si las vibraciones del coche se producen inmediatamente después de haber cambiado las bujías del coche o de haber trabajado en el motor, es posible se deba a un cable de encendido mal conectado. Se puede detectar y arreglar fácilmente esta avería en un taller. Si la bomba de combustible está defectuosa, el sistema de inyección ya no puede suministrar suficiente combustible a los distintos cilindros. Además, la mezcla de combustible y aire ya no se enciende en el momento adecuado, lo que puede hacer que el coche vibre. Por cierto, los problemas con la mezcla de combustible y aire también se producen en los motores con carburadores. Una causa menos común de las vibraciones es un volante de inercia de doble masa en mal estado, cuyo trabajo es mantener las vibraciones del motor lejos de la caja de cambios y el tren de transmisión. Las sacudidas se notan sobre todo en el volante. Vibraciones en el coche mientras se conduce. Limpiar la válvula del acelerador. Si la válvula de mariposa está muy sucia, un limpiador específico te ayudará. Puede suceder que el coche vibre y se sacuda mientras conduce. También se puede observar que el coche no tira al acelerar. En este caso es posible que haya defectos en las bujías. Como piezas de desgaste, las bujías se deben cambiar regularmente. Si están desgastadas, el motor puede arrancar con un retraso y la ignición puede fallar durante la aceleración. Esto se manifiesta en las sacudidas del coche mientras se conduce. Si hay entonces un fallo en las bujías, se debe proceder a su reemplazo ya que, de lo contrario, existe el riesgo de que se produzcan más daños. También puede pasar que si las bujías están húmedas, se produzcan vibraciones en el coche. Por eso hay que prestar atención si estos fallos se producen principalmente en temporadas de lluvia porque podría ser que las bujías están inadecuadamente protegidas contra la humedad. Si este es el caso, también se debe visitar un taller y sellar las bujías para protegerlas de la humedad. Además, una de las posibles causas de vibraciones en el coche al arrancar o al conducir puede ser un medidor de flujo de aire defectuoso. Este pequeño sensor es muy importante para el funcionamiento del motor, ya que determina la cantidad ideal de combustible que se debe añadir al aire del motor. Si el sensor de flujo de aire masivo está roto, se debe sustituir inmediatamente. Si el sensor solo está sucio, la limpieza profesional puede ser suficiente para evitar que el coche se tambalee. Hay varias otras razones por las que el coche no tira correctamente al acelerar. En este caso una visita al taller es inevitable. Si la válvula de mariposa está defectuosa o muy sucia, o si la sonda lambda está defectuosa, y transmite valores incorrectos a la unidad de control, puede ocurrir que la mezcla de aire y combustible sea demasiado rica, demasiado combustible, o demasiado pobre, demasiado aire. Esto significa que el motor no puede encenderse en el momento adecuado. Una forma muy sencilla de averiguar si se trata de una avería mecánica o si simplemente el conductor tiene que habituarse al coche nuevo es que varias personas diferentes conduzcan el vehículo para ver si se repite el mismo problema con todos. Es difícil que varias personas diferentes tengan el mismo tacto a la hora de arrancar el coche y acelerar en primera, por lo que, si el coche tiembla al salir en primera en todos los casos, será un claro indicio de que algo no va bien y que existe alguna avería mecánica. También supondrá que el propietario del vehículo tendrá que visitar el taller cuanto antes para que un mecánico lo analice y encuentre el problema. Vibraciones en el coche al cambiar de marcha. También pueden producirse sacudidas molestas durante el proceso de conmutación. La razón más banal de esto son los errores de conducción. Si se introduce la marcha equivocada sin querer o si el conductor no acelera lo suficiente al arrancar y cambiar de marcha, esto puede hacerse sentir por una sacudida del vehículo. Un defecto en el cilindro esclavo, el cojinete de desembrague o el embrague también puede hacer que el coche vibre al cambiar de marcha. El llamado desplume del embrague se produce, por ejemplo, cuando el disco del embrague está muy desgastado. El embrague ya no puede agarrar como debería y no transmite suficientemente la potencia del motor. Si el embrague se levanta, siempre se debe consultar a un mecánico. Si la bomba de combustible está desgastada, reconocer fallos, o el filtro de combustible está obstruido, los cilindros no reciben suficiente suministro de combustible,
El motor no se enciende en el momento adecuado y el automóvil se sacude, lo que puede notarse, por ejemplo, al cambiar de marcha. Las bujías desgastadas también pueden causar un retraso en la ignición, lo que a su vez puede causar sacudidas o una vibración más fuerte al cambiar de marcha. Si el coche se sacude al cambiar de marcha, deberías encontrar la causa con la mayor celeridad posible. Vibraciones en el coche al acelerar. Unidad de suministro de combustible. Si la bomba de combustible está defectuosa, el motor no se abastece correctamente de combustible, lo que también puede causar que el coche vibre o tenga sacudidas. La sacudida del vehículo durante la aceleración es particularmente estresante durante el viaje. Si aceleras y el coche se sacude o se tambalea, esto indica, entre otras cosas, un suministro insuficiente de combustible. Este problema puede ser provocado por una bomba de combustible defectuosa. Si la bomba de gasolina o diésel del coche está defectuosa, ya no se puede alimentar el motor con suficiente combustible. Esto se manifiesta en la sospechosa sacudida al acelerar. Si continúas conduciendo con una bomba de combustible defectuosa, en el peor de los casos puede fallar completamente. El vehículo se detendrá y deberá ser remolcado. Por lo tanto, para evitar los altos costos de remolque, se debe revisar la bomba de combustible en un taller y sustituirla si es necesario en caso de sacudidas durante la aceleración. En los motores diésel con una unidad de bomba boquilla, un defecto en la unidad puede hacer que la presión de inyección ya no sea correcta y que el cilindro respectivo ya no reciba suficiente suministro de combustible. Esto haría que el motor funcionara sin vueltas, es decir, que se sacudiera y se tambaleara, lo cual es particularmente notable durante la aceleración. Si se rompe el guardapolvos del palier, se puede filtrar la grasa del interior, además de que la suciedad y el polvo de las carreteras pueden entrar en la junta del eje de transmisión. La fricción del polvo y la suciedad en la articulación causa abrasión, que a su vez provoca una holgura en la articulación del eje de transmisión. Esta holgura puede hacer que la articulación de la válvula se quede sin juego. Esta marcha irregular se siente primero en el volante y especialmente al acelerar, pero hay más síntomas de una avería en el cardán. El soporte del motor tiene la tarea de amortiguar las vibraciones y los choques causados por los baches de la carretera, la frenada y la aceleración. Si se rompe la goma del soporte del motor, la amortiguación ya no funciona y el coche se sacude con cada acción, especialmente al acelerar y frenar. Otro posible desencadenante de las sacudidas y vibraciones al acelerar puede ser el filtro de combustible. Si el filtro de combustible está muy sucio o incluso obstruido, la cantidad suficiente de combustible ya no puede llegar al motor. Esto resulta en una pérdida de potencia y en una sacudida del motor. Si se produce este problema, se debe reemplazar el filtro lo antes posible. Es la única manera de garantizar que el coche pueda seguir funcionando sin problemas. En los motores diésel con una unidad de bomba boquilla, un defecto en la unidad puede hacer que la presión de inyección ya no sea correcta y que el cilindro respectivo ya no reciba suficiente suministro de combustible. Si te fue muy útil, regálame un me gusta, deja tu comentario y suscríbete al canal. Hasta la próxima.